texto central que voy a utilizar es Proverbios 11, verso 1. Ese es el texto que voy a utilizar. Dios aborrece las balanzas falsas. Y como les dije, cuando puse el banner, le puse una Z a falsas. Falsas se escribe con S y S. Y fue algo que lo hice con intención, con el fin de que hoy prestemos atención a lo que vamos a aprender. El hecho es que muchas veces las personas prestan más atención a los errores que las personas cometemos, ya sea ortográficos, ya sea de conversación, ya sea de actuación, ya sea de acción, pero es más el individuo concentrado en lo que el hombre se está equivocando que en lo que en sí mismo se está equivocando. Dice Proverbios 11, el peso falso es abominación, abominación es repulsión a Jehová, mas la pesa cabal, o sea, la pesa exacta, le agrada. Este verso Dios lo puso en mi corazón hace ya bastante rato y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es el peso falso y qué es realmente una balanza falsa? Para esto nosotros tendríamos que pensar en lo que es una balanza y cómo funciona una balanza, porque es a lo que se refiere el texto. Cuando nosotros hablamos de peso falso o balanza falsa, por lo general, y digo por lo general, está ligado a lo que es una justicia equilibrada. Lo que quiero decir es que cuando usted ve a esa mujer que está con una cinta en los ojos, es una estatua que representa la justicia, una cinta en los ojos, y tiene en una mano una espada y en el otro lado tiene una balanza. ¿Por qué esta mujer tiene esto? O sea, ¿qué es lo importante de esa figura en referencia a la justicia? Bueno, que la justicia no debería ver al individuo por lo que el individuo es o por lo que el individuo tiene. Debería de juzgar con rigidez, o sea, debería ser un juicio justo pero rígido, esa es la espada, y la balanza un juicio equilibrado. O sea, un juicio que no se mueva por las emociones de quien está haciendo justamente dicho juicio. Cuando nosotros hablamos de las balanzas falsas, no nos confundamos con lo que es una báscula, porque entonces no tenemos la idea correcta. La báscula mide el peso por gravedad, mientras que la balanza lo que hace es comparar dos objetos, o sea, pone un contrapeso al peso que se quiere equilibrar. Cuando yo era niño, hace ratillo ya de eso, no existían las básculas como hoy en día y básculas electrónicas, sino que existían justamente las balanzas. Las balanzas venía y se ponía a un lado el contrapeso, la persona se subía ahí y se iban poniendo esas pesitas hasta alcanzar y equilibrar el peso del individuo. Lo mismo sucedía cuando se pesaba granos, se ponía una pesita de 1 kilo a un lado y se ponían granos al otro, el equivalente a 1 kilo. Bueno, libras eran en ese entonces. Y lo que hacía era comparar las dos masas en cuanto al peso, no en cuanto al tamaño, no en cuanto a la calidad de la masa, sino que debía equilibrar solamente el peso. Eso es lo que hace la balanza. Cuando nosotros hablamos en cuanto a equilibrar la justicia delante de Dios, y de ahí es que viene, Él nos dice que Él aborrece, Él abomina, Él desaprueba los pesos falsos. Esto, cuando lo estoy leyendo, me recordó lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, en los versos 24 y 28. Dice Pablo ahí, de manera que la ley es equilibrio, la ley es justicia, la ley es buscar que nosotros nos comportemos de acuerdo a como Dios le agrada, pero en equilibrio. ¿Cómo en equilibrio? O sea, Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos. Si Dios nos pide algo a nosotros, es porque podemos sacarlo adelante. Dios, si nosotros tenemos una deficiencia en algún área de lo que Dios nos pide, Dios nos va a capacitar, va a poner el contrapeso correcto. Y dice que la ley ha sido el ayo. Ayo es la guía. El ayo era un hombre que estaba en los reinos y lo que hacía era enseñar a los niños del rey para llegar a ser como el rey. O sea, guiaba la conducta
de los niños, les enseñaba, los preparaba, y ese ayo lo que hacía era preocuparse porque el niño llegara a ser como su papá, que llegara a ser como el rey. Ese es el contrapeso. El contrapeso era el ayo, o el contrapeso era la ley. La ley lo que hace es que usted a un lado tenga 1 kilo, hablando de lo que es Jesús, para que usted vaya llenando al otro lado en cuanto a su conducta, acercándonos a equilibrarnos en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ayo. Entonces la ley era el contrapeso para llevarnos a Cristo, es lo que dice Pablo. A fin, ese es el propósito, de que fuésemos justificados, o sea, equilibrados, que seamos equilibrados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo ese contrapeso que era la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, este bautismo que habla aquí es sellados por el Espíritu Santo para salvación, no es sumergidos en el agua, sino sellados por el Espíritu Santo. Nosotros experimentamos 3 bautismos. Uno es la justificación, cuando el Señor nos salva. El segundo es el bautismo en agua, que es el testimonio de lo que nosotros le decimos al mundo que ahora queremos ser. Y el tercer bautismo es el Espíritu Santo, que nos capacita. Nos capacita para que seamos como Cristo. En este caso, el ayo, el contrapeso, el bautismo que hemos recibido de Cristo es la salvación. Él nos salvó y por lo tanto dice: de Cristo estáis revestidos, o sea, equilibrados. Cristo nos trae a nosotros el equilibrio de nuestra conducta. Como estamos al otro lado de la pesa, Cristo es nuestro contrapeso, ya no es la ley, sino Jesús y su conducta, la forma en que Él dijo que hiciéramos las cosas. Nosotros estamos al otro lado, indiferente de la masa. Cuando me refiero a la masa, no es lo mismo 1 kilo de algodón que 1 kilo de clavos. Entonces no importa, sigue siendo 1 kilo. Por eso es que Él dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos somos comparados con Cristo. No es el esposo con la esposa, no es el hijo con los padres, no es comparado con el pastor, no es comparado con un sacerdote. ¿Con quién nos equilibramos y con quién nos comparamos? Con Jesús. Jesús es nuestra guía, Jesús es el contrapeso que nosotros tenemos que tener para ver si la balanza está equilibrada, justicia delante de Dios. Porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Una vez puesto esto en nuestras mentes, quiero contarles una historia. Y voy a continuar la historia que nos dijo nuestro hermano René, aunque él no sabía lo que yo había escrito para ahora, ni ninguno sabe lo que uno ha escrito, solo es el Espíritu Santo el que nos guía en esa dirección. Pero esa historia está en el relato de Daniel. En el relato de Daniel, en el capítulo 4, nos habla a nosotros que el rey de Babilonia, cosa que nos enseñó a nosotros nuestro hermano René la semana pasada, el rey de Babilonia había recibido una advertencia de parte de Daniel. Le había dicho él que tenía que recordar que Dios lo había puesto en una posición y que en esa posición que él estaba iba a estar por encima de todas las naciones, iba a gobernar a todas las naciones, y que no olvidara eso. Esa fue la advertencia. En el capítulo 4 del libro de Daniel, allá a partir del verso 30, voy a relatar la historia básicamente, pero si quiere anotar y seguir después en su casa la historia bíblica, dice que el rey, cuando iba caminando, viendo todo lo que había hecho, dijo: esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué, dice. Y escuche lo que él dice: con la fuerza de mi poder, ahí hay orgullo, ahí hay soberbia, ahí hay algo que encierra ese corazón de ese hombre, en que él cree, en que él pensó que todo lo que había hecho era a causa de su poder. Eso es lo que él dijo. Olvidó que fue Dios el que lo puso ahí. De hecho, hasta Dios le había traído en sueño de que lo iba a poner ahí. Y dice: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, dijo. ¿Qué es lo que pasó? Vino inmediatamente un castigo sobre este hombre. Vino el castigo, hizo que estuviera durante 7 años caminando como una bestia, comiendo de la hierba como si fuera una bestia, con la mente totalmente extraviada. ¿Por qué? Porque Dios se lo había advertido. Porque nosotros recibimos advertencias de Dios, como nos estaba hablando nuestro hermano Esteban. O sea, Dios nos advierte y dice: por aquí no camine.
Pero nosotros insistimos caminando por ahí. Olvidamos que el soberano y que el que conoce todo desde el principio hasta el fin, el que tiene todo el escenario es Dios, no nosotros. Nosotros nos puede parecer algo bueno, pero en realidad no es bueno. Al final podemos conocer personas que creemos que nos podemos unir a esas personas sin tener ninguna consecuencia, sin que nos salgamos heridos, sin que nos hagan una estafa, y al final de cuentas salimos lastimados, pero el Espíritu Santo algo nos dice: apártese de acá. Pero seguimos insistiendo en ese camino, porque no escuchamos a Dios, porque insistimos nosotros que nuestro poder, nuestra fortaleza está por encima del Señor. Entonces Nabucodonosor viene y recibe ese castigo. 7 años estuvo caminando como una bestia y comiendo desnudo entre los zacates, ¿verdad? En el verso 4, en el capítulo 4, en el verso 34, viene la razón y le vuelve la razón a Nabucodonosor. Y dice así el texto: mas al fin del tiempo, de los 7 años que estuvo ahí perdido en su mente, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Por favor, préstele atención a eso. No es que él recuperó la razón, es que la razón le fue de vuelta. O sea, ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos a un Dios actuando en un hombre soberbio, en un hombre arrogante, que lo pasó por un proceso de fuego, por un proceso de disciplina, pero no lo dejó morir, sino que lo dejó experimentar su misericordia y su amor. Entonces, en el momento en que él recibe esa razón de parte de Dios, dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Por favor, preste atención. Está hablando un rey pagano, está hablando un rey de la zona de Babilonia. No está hablando ningún sacerdote hebreo, no está hablando alguien que adorara a Dios. Está hablando un hombre que llegó a entender lo que Daniel le había dicho: no se olvide de que es Dios el que lo puso ahí. Pero como dice el salmista, te haré entender. Y dice: y si es necesario ponerle un yugo para jalarlo, ponerle en la nariz, como cuando se jalan a los bueyes, lo voy a hacer, pero voy a hacer que me entiendas. Dios va a usar lo necesario para que usted y yo volvamos al camino. Sea lo que sea, así nos duela, así nos desequilibre y hasta pensemos que Dios no es justo, pero Dios va a hacerlo, porque Dios está ocupado por nuestra alma y no por nuestra temporalidad en este mundo. Sigue diciendo Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Ese quién es? Es usted y ese soy yo. Estamos incluidos ahí. Dice: son considerados como nada. Y escuche lo que dice, lo que continúa diciendo él. A ver, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y preste atención, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Por qué nosotros somos tan insensatos y le pedimos explicaciones a Dios si Él es Dios? A veces nosotros le decimos: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido bueno, si yo he sido amable, si yo he sido simpático, si yo me he procurado entregar a ti, ¿por qué? Nosotros no debemos de preguntarle a Dios por qué, porque Él es el sabio, nosotros no. Nosotros debemos de decirle al Señor: dame la sabiduría para entender hacia dónde me quieres llevar. Porque lo que me está pasando no se sale de su control. Lo que me está pasando es para guiarme a mí como guía al búfalo. O sea, te haré entender, te llevaré. Entonces dice que nadie le puede decir a Dios: ¿qué haces? ¿A qué conclusión llegó Nabucodonosor? Dice el verso 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan en soberbia. Aquí tenemos esa historia. Tenemos la historia donde el rey más poderoso de Babilonia fue humillado por Dios, porque así lo dice el texto. Y el rey más poderoso de Babilonia llegó a entender quién es el soberano, quién es el rey, quién dicta y quién demanda y a quién le toca obedecer, por grande que fuera él. Bueno, pasado el tiempo, viene y su nieto, aunque aquí dice que dice su hijo, no fue su hijo sino su nieto, está al frente del reino. ¿Quién es? Es el rey Belsasar. Está en una fiesta, está invitando a todas las personas a comer, a hacer un gran festín,
y manda a traer, ya cuando está un poquito pasadito del vino, manda a traer las cosas de oro que Nabucodonosor había capturado, los vasos y los utensilios que había capturado del templo de Salomón, y los tenía embodegados el rey Nabucodonosor. No olvidemos que la soberbia hizo que Nabucodonosor pasara por donde pasó durante esos 7 años. Entonces este rey, según el capítulo 5, dice que cuando ya entró un poquito, dicen, con el gusto del vino, mandó a traer todo eso, dice, que había capturado su padre, mas no era su padre, sino a su abuelo, para que bebiesen con él el rey y sus grandes, y las mujeres y sus concubinas. Quiero explicar algo de la concubina. Hoy en día la gente piensa que la concubina es algo así como una prostituta. Si nosotros lo modernizamos y lo traemos a nuestro tiempo, una concubina, según la RAE, es una mujer que no se ha casado con un hombre y vive en unión libre. Esa es una concubina, no es una esposa, sino una concubina, o sea, que vive con esa, que tiene común unión con esa persona sin estar en matrimonio. Algunas personas leen que cuando nos referimos a una concubina en la antigüedad era una prostituta. No. El significado bíblico de una mujer o de la antigüedad, los reyes tenían esposas oficiales, todas eran esposas, pero había esposas de primer rango. La concubina eran mujeres legítimamente casadas, pero de segundo rango. O sea, no podían opinar, no podían decidir, solo cohabitaban con el rey cuando el rey así lo quería. Pero estaban casadas con él por razones de conveniencia, por razones legales. Entonces estas mujeres, que cohabitaban con él, fueron partícipes también de todo lo que era el convivio, de todo lo que era esa fiesta que estaba celebrando el rey Belsasar. ¿Qué hicieron ellos? Dice el verso 4 del capítulo 5, bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Esto para nosotros nos sonaría como algo no muy, no de darle mucha importancia. O sea, podríamos decir, no, el rey Belsasar no sabía absolutamente nada, era un rey pagano, él ni siquiera tiene idea de lo que estaba haciendo, estaba utilizando los utensilios de la casa de Dios con el fin de tener una fiesta. Lo podríamos pasar muy por alto, pero Dios no es así. Dios no lo pasa por alto, porque ya Dios había dado una advertencia. De hecho, la advertencia que él hace es comparando, equilibrando a Belsasar, no con Dios, porque él no conoce de Dios. No compara, no equilibra al rey Belsasar con Jesús, porque en ese momento no se hablaba de Jesús. Jesús solamente era una figura en ese momento a venir, profética, un Mesías a venir, pero lo comparó con su abuelo. O sea, ese fue el contrapeso que utilizó el Dios con el rey Belsasar, compararlo con su abuelo. Porque dice en el capítulo 5, en el verso 5, dice, en aquella misma hora, ¿cuál hora? En la cual estaban tomando, agarrando todos los utensilios sagrados del Señor para beber con las concubinas, para beber con todos esos hombres, príncipes. Dice, en esa misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Es como, voy a ponerle la luz aquí para que esté bien claro y no se confunda en lo que voy a escribir. Es como que si hubiéramos puesto reflectores a donde él iba a escribir en la pared. Y dice, y dedos de la mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía una mano, solo imagínese esta pared, y que de pronto nosotros veamos una mano grandototota que empieza a escribir en esta pared de este lado. Solo imagínese lo que está pasando ahí. Entonces dice, cuando él ve la mano que escribía, dice el verso 6, entonces el rey palideció. Oiga, el rey palideció. ¿Qué es palidecer? Se puso pálido. O sea, le entró un horror, un terror, y seguro se le bajó la presión, se le subió la presión, empezó a tener... Mi hermano y mi hermana, esto suena sencillo a la hora de leerlo, pero vea su mano. Solamente imagínese una mano gigante escribiendo en la pared, marcando como se marcaron las leyes en las tablas de Moisés, solo que delante de un rey pagano que entendía poco lo que estaba sucediendo. Y dice, mientras escribía el rey palideció,
Sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban una contra la otra. ¿Está conmigo ahí? Estamos en Babilonia. Sus rodillas, mire, pegaban una contra la otra, o sea, temblaba. ¿Alguna vez usted ha asustado que le tiemblen los pies y que usted quede en un puro temblor ahí, por un susto de algo, por un bicho, por un accidente? Bueno, este hombre dice que le pegaban una rodilla contra la otra. Este hombre estaba en un estado de pánico por lo que estaba viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice el verso 7, grita en alta voz y que hagan venir a los magos, caldeos, adivinos y a los sabios de Babilonia. Bueno, ahí está la reina madre, muy probablemente era una de las esposas del rey Nabucodonosor, que estaba ahí y le llama la atención y le dice, mira, no se turben los pensamientos, ni palidezca su rostro. Y en el verso 11 le dice, hay un hombre que tiene el espíritu de los dioses. Y él interpreta los sueños porque tiene el favor de los dioses. Ella decía dioses, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es el que le daba el favor a Daniel. Entonces Daniel es traído. Y Daniel es llevado para que le diga el significado, pero el rey Belsasar le dice, mire, dígame el significado y yo lo voy a llenar de favores. O sea, le voy a dar vestido de púrpura, le voy a dar un collar de oro, le voy a poner perlas, es más, lo voy a hacer el tercero del reino. ¿Por qué era el tercero? Porque Nabucodonosor era el primero, estaba en exilio, el hijo de Nabucodonosor no estaba gobernando, más si estudiamos la historia babilónica, y el que estaba gobernando era Belsasar, entonces quedaría de tercero él. ¿Quién era Belsasar? El nieto de Nabucodonosor. El verso 17, Daniel le dice, no, a mí no me dé nada, dice, tus dones sean para ti y dele sus recompensas a otro, a mí no me dé nada. Le voy a leer lo que está en la pared y le voy a leer esa interpretación. Bueno, era en esta pared, ¿verdad? Que estamos escribiendo. Le voy a leer lo que está ahí en esa pared. Entonces, en el verso 18, le empieza a explicar a él por qué le está pasando esto. Recuerde, una balanza debe ser equilibrada. Una balanza debe tener un contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a equilibrar a nosotros en el momento en que nosotros nos comportamos como Él para tener una vida balanceada, una vida equilibrada. Tenemos que a tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, de ese equilibrio. ¿Lo vamos a poder hacer? No, no creo. No creo porque el Señor es santo, el Señor es perfecto, el Señor es inmutable, pero tenemos que tratar. O sea, el hecho de que digamos, no se puede como Él. No, pero intente, siga tratando, siga equilibrando su vida hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces viene Daniel y le dice, el Altísimo Dios, oh Rey, hablándole a Belsasar, dio a Nabucodonosor, tu padre, su abuelo, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, ¿quién se lo dio? Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Escuche lo que hacía Nabucodonosor, permitido por Dios. A quien quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. ¿Quién le dio eso a Nabucodonosor? Ese poder, esa autoridad. Dios, mis hermanos, es lo que está diciendo el texto. Todo lo que Nabucodonosor hizo, lo hizo porque Dios lo permitió. Pero dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, se llenó de soberbia, y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. ¿Cuándo pasó eso? Cuando salió y dijo, ay, mire todo lo que yo he hecho, qué carga que soy, de verdad que sí soy un rey de lo magnífico. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano y mi hermana, que cuando algo le sale bien, una comidita, cuando usted prepara, voy a irme no a un reino, sino algo sencillo, cuando usted prepara, uy, qué carga que soy, qué bien que hago esto, qué bien cocino, ay, qué bien pinto, ay, qué bien canto, es que sí tengo talento yo para cantar, uy, qué buen futbolista soy lo máximo, ay, qué buen boxeador soy, no importa lo que hagamos nosotros, qué carga somos y nos ensoberbecemos.
y no le damos gloria al que nos da a nosotros la capacidad. No le damos gloria al que nos da vida. No le damos gloria al que nos da el favor. No le damos gloria al que por misericordia nos tiene aún vivos. Hoy en día estamos aquí nosotros recibiendo la palabra del Señor por su misericordia. Porque podríamos estar en un hospital, podríamos estar postrados tal vez en una cama, en una cárcel, no lo sé, pero usted y yo estamos sentados aquí y los que me están escuchando a través del canal están escuchando por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordia. Porque Dios viene y nos manda el mensaje una y otra vez diciéndonos que nos volvamos a mirar a la estatura del varón perfecto, que caminemos hacia allá. Pero no, Él dice, usted se ensoberbeció, dice su corazón, sabiendo todo esto. Quiero repasar esto, por favor. Y tú, su hijo Belsasar, verso 22, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Préstele atención, Dios no es injusto ahí. Dios no está agarrándolo a él y lo va a matar solamente porque a Dios se le ocurre. No, él sabía todo. Él sabía lo que el rey Belsasar, Nabucodonosor, había pasado. Él sabía cómo había caminado esos 7 años y no le importó. Miren, mis hermanos, a veces nosotros vemos en las demás personas cómo Dios viene y les aflige, cómo Dios viene y les trata, y nosotros no lo tomamos para nosotros. Hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, solamente el peluquero. Pero ese dicho no es bíblico, porque la palabra de Dios dice que las cosas fueran escritas como advertencia para que no hagamos lo mismo. Y también cuando usted ve en la persona del frente un testimonio que lo que está haciendo es destruyendo su vida, no necesitamos pasar por ahí. Podemos tomar eso como ejemplo y decir, yo no voy a caminar por ahí. Nosotros tenemos que aprender a aprender. ¿Cómo aprender a aprender? Nosotros tenemos que aprender a aprender porque debemos de aprender de lo que el otro aprendió. ¿Por qué si mi papá y mi mamá, por qué si los padres de los niños de acá le dicen, mire, no camine por acá porque te vas a lastimar? No es porque se les ocurre, es porque ya vivieron ese trecho. Entonces nosotros como hijos deberíamos de tratar de escuchar al que ya aprendió para que no pasemos por ese dolor. Pero nosotros no, nosotros asentamos cabeza y queremos experimentar nosotros y no nos vamos a quitar el dolor. El dolor nos va a llegar a menos que nosotros aprendamos de la cabeza ajena. Bueno, Belsasar le dice, no has humillado tu corazón sabiendo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas y bebiste en ellos. Pero no solo eso, además de esto le diste alabanza a los dioses, de oro, plata y bronce y de hierro y de madera que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, escuche y préstele atención lo que le dice Daniel a este hombre, a Belsasar. Y al Dios en cuya mano está tu vida. Por favor, repase esto. Al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Quiénes están vivos aquí? Levante la mano los que están vivos. Pues su vida está en la mano de Dios. Mi vida está en la mano de Dios. Y déjeme decirle que mi vida no es respirar nada más. Es toda mi existencia. Por eso el Señor dice que le debemos de tener temor, no al que mata el cuerpo, sino al que puede enviar el alma al infierno. Porque no solo se refiere a nuestra vida transitoria, sino en la mano de Él está nuestra existencia perpetua. No eterna. Quiten ese discurso, nosotros no somos eternos, somos perpetuos. Una vez que Dios nos crea, somos perpetuos. Él es eterno. ¿Qué es eterno? No tiene principio y no tiene fin. ¿Qué es perpetuo? Algo que fue creado y no tiene fin. Eso es perpetuo. Nuestra alma es perpetua, pero nuestra alma no es eterna. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es esta. Préstele atención. Mene. Y esta palabra, tekel, subráyela porque esa es la palabra que vamos a estudiar hoy. Tekel uparsin. Lo que él está diciendo es, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Cómo lo dijo? 2 veces. He decidido ponerle fin a su reino. Cuando nosotros nos abusamos de la gracia de Dios, cuando nosotros seguimos desafiando a Dios, llega un momento en que el Señor dice, no más. Ya se acabó, no más.
usted no va a seguir jugando conmigo. Y lo podemos ver en el transcurso de la Biblia. Entonces viene la segunda palabra, tekel. Pero esta palabra tekel, según la interpretación de Daniel, es pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Escuche, por favor, ¿qué era la balanza? Un equilibrio. ¿Qué le puso Dios a él al otro lado? A su abuelo. Y le dice, lo pesé contra su abuelo y fuiste hallado falso. ¿Por qué? Porque su abuelo se arrepintió, su abuelo me reconoció como rey, como señor, como altísimo, y usted se olvidó de eso. Entonces, como ya usted, aunque sea babilonio, conoce quién soy yo y cómo actúo, a usted no se lo voy a permitir. A usted no se lo paso por alto. Usted se muere hoy. Mis hermanos, déjeme decirle, voy a hablarle a los hijos y a las hijas que están aquí, así sea chiquitos, pequeñitos, y no importa lo pequeñitos que sean, el Espíritu de Dios mora en estos niños, y el Espíritu de Dios, cuando estoy hablando del Espíritu, es el aliento de vida que Dios puso ahí está en cada uno de los niños. Cualquiera de los niños que esté aquí, mi hermano y mi hermana, o los jovencitos, que vean la vida que sus padres han tenido, la corrección que les ha dado y cómo les ha enderezado el camino, Dios va a ser más severo con ustedes que con sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres, por desconocimiento o por ignorancia, hicieron algunas cosas. Pero ya ustedes no tienen excusa, porque tienen un padre que les está diciendo esto es lo que quiere Dios, Dios quiere que camine por acá, y hay una llamada de atención en sus padres hacia ustedes. Pastor, pero ¿cómo le está hablando a los chiquitos esto? Ellos no lo van a entender. Sí lo entienden. Sí lo entienden, porque no le estoy hablando a niños y adultos, estoy hablándole a almas que van a dar cuenta delante de Dios. Así que cada uno de los niños que está acá, cuando su padre le advierte, cuando su madre le llama la atención y lo pasan por alto y continúan por el camino que es incorrecto delante de Dios, Dios va a ser más severo con ustedes porque ustedes conocen el camino. ¿Me expliqué con esto? Miren, mis hermanos, es terrible saber que cuando un hijo deshonra a los padres, las consecuencias van a ser catastróficas. Porque la palabra de Dios muy claro dice, honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la vida y sea de larga vida en esta tierra. Es aquí donde van a recibir la aflicción cuando no honra al padre y a la madre. Pero ¿sabe qué hacen muchas veces los hijos? Vienen y pesan, equilibran la balanza justamente de lo que están haciendo en su papá y a su mamá. Y le dicen, es que usted hizo esto. Es que usted no tiene autoridad moral para decirme. Es que usted, ¿por qué me va a decir a mí si usted cometió esos errores? Yo podía cometerlos. Es más, yo cometo los errores y son mis propios errores. Yo voy a aceptarlos y yo voy a aceptar mi responsabilidad. Para Dios no es eso. Dios no es así. Dios dice, ya usted tiene un modelo y ese modelo es Jesús. Y sus papás le están enseñando el modelo y usted a mí no me va a sacar cuentas, no le va a sacar cuentas a Cristo de que Él se equivocó, porque Él no se equivoca, porque Él es santo, Él es perfecto. ¿Sabe cómo dijo Jesús? ¿Quién me redarguye a mí de pecado? Entonces usted le puede decir a su hijo, vea mi amor, es que yo me equivoqué, pero el Señor me salvó. Y el niño le puede decir a usted, o el jovencito le puede decir a usted, pero es que usted se equivocó. Olvídese, porque usted detrás suyo tiene a un Señor, al Dios Todopoderoso, que es el equilibrio, es el contrapeso que usted le está enseñando al niño. Entonces no importa lo que usted haya hecho, enséñele a ese niño el Dios que está enfrentando. Eso le pasó a Belsasar, porque a Belsasar le dijo, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Eso es tekel. Por lo tanto, esta misma noche, dice, esta misma noche serás muerto. Y dejó de existir en manos de Darío, rey de Persia. En la antigüedad, y muchos predicadores continúan utilizando los contrapesos equivocados. La mayoría, por no decir todos los predicadores, usan los contrapesos equivocados. Recuerde que la balanza es equilibrio. Para yo poder equilibrar la balanza delante de Dios y estar justificado, para poder tener delante de Dios una aceptación, debo de estar equilibrado según Jesucristo. No según mi papá, no según mi mamá, no según el pastor. Entonces, algunas personas utilizan estos contrapesos y les invito, bueno, se los puedo narrar, pero lo anotan en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vamos a encontrar muchos contrapesos de buen testimonio.
personas como Abel, personas como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Sara. Que dice conforme a su fe murieron todos sin haber visto lo que se les había prometido. ¿Qué se les prometió? El contrapeso, en el cual ellos podían balancearse para saber si estaban aceptos delante de Dios. Ese es el contrapeso, el prometido, el Mesías prometido. Pero ellos lo miraron de lejos, dice, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Después sigue hablando un poquito más acerca de los contrapesos que los antiguos utilizaban y que hoy en día muchos predicadores utilizan. Por favor, préstele atención. Mucha gente utiliza a los de la fe descritos en el capítulo 11 de Hebreos como ejemplos a seguir, y ese no es el contrapeso. Ese no es el ejemplo a seguir. Eso son balanzas falsas y Dios aborrece las balanzas falsas. Lo que quiero decir es el único peso con el cual usted se puede comparar, el único peso que usted puede seguir es a Jesucristo, a nadie más. Es el Señor, es el crucificado al cual usted debe ver como modelo a seguir. Entonces sigue diciendo que también estaba José, Moisés, Rahab la ramera, que no pereció juntamente con los desobedientes, que dice que habiendo recibido a los espías en paz, en el verso 32 dice, ¿y qué más digo? Dice el escritor, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando desde Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Hablamos la otra semana de Jefté, ¿se acuerda? Jefté, aunque cometió un error a la hora de hacer un voto y fue un voto apresurado, es reconocido porque sí hay algo que Jefté hizo, es que le dio la honra a Dios en cuanto a la victoria. Si Dios quiere, Dios me los va a entregar. Si Jehová quiere, Dios me va a entregar a estas personas. Y continúa diciendo de David, así como Samuel, de los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, refiriéndose a Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios, dice el verso 36, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Y continúa enseñándonos de esos contrapesos. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Claro, eran personas de peso, eran personas de fe, pero no es para compararnos con ellos. No son el contrapeso, no son el modelo que nosotros debemos tener como referencia. Y todos estos, dice el verso 39, aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, aunque realmente la Biblia los reconoce como personas de testimonio, dice, mediante la fe no recibieron lo prometido. ¿Qué no recibieron? El contrapeso correcto para equilibrar sus vidas. Tanto es así que Dios dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no alcanzaron el equilibrio, porque el equilibrio se dio hasta que Jesús vino, murió en la cruz y después resucitó. Ahí sí tenemos el contrapeso, ahí sí tenemos el elemento a seguir. Ok, ahora para eso vamos a entender lo que es la balanza injusta y la balanza justa, para ver por qué le puse nombre yo a esta prédica de hoy, como Dios aborrece las balanzas falsas. En 1 Pedro 1:16, Dios nos enseña la balanza correcta a través del escrito de Pedro. Porque escrito está, dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Listo. Quite todas las personas que están en la Biblia, quite a todos los antiguos, quite a todos los profetas, quite a todas las personas que usted conoce, quite al pastor, quite a su papá, quite a su mamá y deje de excusarse en las demás personas. Deje de decir que usted hace lo que hace porque los demás fallaron. Deje de decir que porque los demás son humanos, entonces yo también soy humano, porque eso delante de Dios no es aceptado. Dios aborrece esa balanza que usted está utilizando. La balanza que Dios dice es, sean santos porque yo soy santo. Si hay alguien al que tienen que reclamarle si falló, es a mí. Y si yo no he fallado, no tienen nada que reclamar. Tienen que hacer lo que yo estoy diciendo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces él dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Quieren balancearse?
quieren subirse a la balanza que Dios nos dejó a nosotros para poder saber el equilibrio en el que tenemos que estar. Quieren subirse a la balanza correcta. Quieren acompañarme a mí a ver el contrapeso del otro lado y a mí a este lado, cuál es la conducta que yo debo de tener para equilibrar esa balanza. En Efesios 4, les invito a partir del verso 1, leamos y préstele atención a los énfasis que voy a dar. Efesios 4, verso 1. Pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Conducta. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Soportando no es aguantarse, sino que soportando es apoyarse. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo tenemos que caminar? Tenemos que hacerlo en humildad. ¿Qué es humildad? Sin ser orgullosos, soberbios, reconociendo quiénes somos, necesitados de Dios, necesitados de Cristo, necesitados de su dirección, y en mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es que aunque tengamos la razón, no reclame. Que aunque usted tenga todas las armas en su mano, no las use. Mansedumbre significa que en lugar de desquitarse con la persona porque usted tiene la posibilidad y el arma de hacerlo, no lo use. Déjele la venganza, ¿a quién? A Jehová, que Él sí es el que va a equilibrar y es el que sí sabe equilibrar. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, no es que Él se va a sacar el clavo, es que Él va a llevar equilibrio a la otra persona y lo va a llevar a adorarlo como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Solícitos, o sea, listos, atentos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma, ¿qué? Esperanza. ¿Cuál es el vínculo de la paz? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Y el amor nos trae a nosotros a una esperanza. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra convocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con estas palabras? Está poniéndonos a nosotros el contrapeso en el cual debemos compararnos. ¿Con quién? Con un Señor. ¿Quién es este? Jesús. Una fe. ¿Cuál es la fe? La de Jesús. Debemos compararnos con la fe de Jesús. Y un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El que les mencioné, la salvación. No es el bautismo en agua, sino el bautismo en el cual Dios nos sumergió en su sangre para que fuéramos redimidos de todos nuestros pecados. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida que Dios nos dio? El balance. Cada uno tiene un balance en el cual debe de caminar. Todos somos diferentes, todos reaccionamos diferente, todos entendemos las cosas diferentes, pero debido a que usted y yo somos diferentes, yo no me debo de comparar con mi hermano René, ni mi hermano René se debe comparar conmigo. Yo no debo de compararme con don Carlos, ni don Carlos conmigo. No es el punto de referencia que yo debo usar y decir, bueno, es que como mi hermano don Carlos usa una camisa verde, yo voy a usar una camisa verde, aunque no me gusta el verde. Bueno, sí me gusta, pero estoy diciendo, voy a utilizar una camisa verde. No, voy a compararme con mi hermano Leo. Entonces, como Leo usa una camisa blanca, yo voy a usar una camisa blanca. O sea, llego delante de Dios y le digo, Señor, Él lo hace, entonces yo lo hago. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer si Él lo hace? Ahí me estoy balanceando con mis hermanos. O mis hermanos, de ahí, si el pastor lo hace, si el pastor no llegó contento, entonces porque él es el pastor. Él debería de tener madurez para actuar. Él debería de tener una forma de reaccionar diferente. No, mi hermano, yo no soy el punto de referencia. El punto de referencia es Jesús. Él es santo, Él es perfecto, Él es inmutable. Él nunca falla ni nunca le fallará. No se compare conmigo ni yo me comparo con usted. No me use como punto de referencia ni yo le uso como punto de referencia. El único contrapeso a referirnos se llama Jesucristo. Y ahí es donde Él nos dice a nosotros, a la medida del don de Cristo. ¿Y sabe cuál es el don de Cristo, mi hermano y mi hermana? El don de Cristo es la medida del amor con que Cristo nos amó. Entonces, ese es el amor al cual yo tengo que llegar. Y si Cristo perdonó, yo debo de perdonar.
Si Cristo tuvo misericordia, yo debo de tener misericordia. Si Cristo pasó por alto la ofensa, yo debo de pasar por alto la ofensa. Y si Cristo, aún estando en la cruz, mi hermano y mi hermana, en su día más difícil aquí en la tierra, no los acusó ni los sentenció, sino que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el contrapeso que yo debo utilizar. Ahí es donde yo debo refugiarme y decir, Señor, enséñales, Señor, guíalos, pero dame misericordia como tú tienes misericordia. Sean santos como yo soy santo. Él no dice, sean santos como el pastor es santo, sean santos como Cheney es santa, no, sean santos como yo, dice el Señor, soy santo. ¿Qué significa eso? Que no hay absolutamente ni un ápice para poder reclamar nada. Cero, no podemos reclamar absolutamente nada. Por lo cual, verso 8, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva nuestra cautividad. Preste atención a mis manos. Estamos aquí bajos, ¿ok? Y entonces Él al llevar a lo alto nos eleva y nos equilibra delante del Padre, llevando nuestra cautividad con Él. ¿Cuál es la cautividad que se lleva? Nuestra incapacidad de agradar al Padre, nuestra incapacidad de acercarnos al Padre. Por eso es que el mismo libro de Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. ¿Cuándo? Cuando yo me comparo con el sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado. Ahí es donde está el contrapeso. ¿Y cómo lo hace? Nos dio dones a los hombres, dice. Y el verso 9, y de que subió es que sino que también había descendido. O sea, se hizo como nosotros. Primero a las partes bajas de la tierra. Y que descendió es el mismo que también subió para encima de todos, dice, llenar absolutamente todo. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Vamos bien ahí. Porque Dios aborrece las balanzas falsas. Eso es lo que estamos estudiando hoy. O sea, esto es una referencia absoluta a los dos extremos de Cristo. Bajó hasta lo más bajo y subió hasta lo más alto. Alfa y omega, principio y fin, el absoluto. No hay nada que Él no haya experimentado que no nos pida a nosotros. No hay nada que Él no haya hecho que no nos pida a nosotros. Por lo tanto, lo que Él le pide a usted y a mí sí se puede hacer porque Él fue la referencia. Y Él dice que en Él, a través de Él y gracias a Él, por medio del Consolador, el Espíritu Santo, podemos agradar a Dios. Pero debemos de dar ese espacio. Debemos de equilibrarnos con Él. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder equilibrarnos? ¿Dónde aprendemos? Entonces el Señor nos dice a nosotros en el mismo libro de Hebreos que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para equilibrar a su iglesia. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está sentado ahí? ¿Por qué usted está sentada ahí? Porque Dios le está equilibrando a usted y me está equilibrando a mí. Yo para enseñar debo de prepararme y cuando yo me estoy preparando, el Señor me está equilibrando. Yo no estoy aquí predicando porque sea más santo que ustedes. No estoy predicando aquí porque sea más bueno que ustedes. Estoy predicando aquí porque tengo una responsabilidad delante de Dios, que ustedes entiendan que yo también voy caminando en el equilibrio hacia el varón perfecto. Que voy en esa misma dirección, pero me puedo tropezar, me puedo caer. Pero en el momento que ustedes se vayan de aquí o dejen este lugar porque yo me caí, mi hermano, su vista estaba puesta en el hombre y no en Dios. Entonces usted se va y resulta que con usted se podrían ir 5 o 6 porque resulta que yo fallé. Y señor y señora, niño y niña, yo no soy la referencia y el contrapeso. Y la iglesia está obligada, en el momento que yo fallo, está obligada a llamarme a mí a cuentas. Porque la iglesia tiene esa autoridad. El pastor no es la autoridad es Cristo y su referencia es la palabra. La autoridad es Cristo y quien refleja esa autoridad es esta palabra. Y con esta palabra ustedes pueden venir y decirme, pastor, te estás equivocando porque estás infringiendo la palabra de Dios, y llamarme a mí a reflexión y llamarme a mí a cuentas bajo el peso de la palabra de Dios. Y yo debería de escuchar.
porque yo no soy la referencia, porque yo no soy el contrapeso. No apoyamos a hombres. Si usted está aquí por apoyarme a mí, está equivocado, está en el lugar incorrecto. Si usted está aquí por apoyar a su hermano, a su tío y a su abuelo, está en el lugar incorrecto, porque estamos en el lugar para adorar a Dios y para usted y yo soportarnos, o sea, apoyarnos, llamarnos a cuentas en la medida del don que Dios nos dio. ¿Y qué fue el don que Dios nos dio? Amor. Pero ahí sí, vamos amando cada día un poco más y vamos siendo menos arrogantes y vamos siendo menos imperfectos. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 13, hasta que todos los que están acá, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Ustedes todos y yo, hasta que todos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la balanza, mi hermano. Esa es la balanza que yo debo de seguir. No ser como niños fluctuantes, o sea, berrinchosos. No debemos de ser así. Y en el verso 17, se adelanta un poquito, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué requiero? Demando. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia en ellos y por la dureza de su corazón. Ok, mis hermanos, quiero cerrar este texto con el verso 26 al 32. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos se enojan? Todos, ¿verdad? Pero no pequemos. No es que no nos equivoquemos, es que cuando nos equivoquemos nos equilibremos, nos balanceemos con el contrapeso correcto. Dios aborrece las balanzas falsas. Si usted, mi hermano y mi hermana, se compara con otro ser humano, está perdido. Porque ese ser humano le va a fallar menos o antes de lo que usted se imagina. Si usted dice, yo sigo a Dios o yo hago las cosas para el Señor, pero me desanimé porque ahí hay un montón de corruptos, ahí hay un montón de hipócritas, ahí hay un montón de falsos, ahí hay un montón de gente que se reúne y algunos son incluso hasta fornicarios, otros son adúlteros, otros son ladrones, otros son sinvergüenzas. Déjeme decirle que es el lugar perfecto, porque este lugar es donde venimos para cambiar esas actitudes. Este lugar es donde venimos para aprender a ser como Jesús. El día que usted esté delante de Cristo, cuando usted esté en la presencia del Señor, si usted encuentra ahí adúlteros, fornicarios, si usted encuentra ahí ladrones, si usted encuentra ahí avaros, entonces sí el Señor falló. Porque entonces quiere decir que los que estamos aquí formándonos no fuimos revestidos de Cristo. Pero cuando lleguemos ahí, mis hermanos, yo le aseguro que ahí no hay más llanto, no hay más tristeza, ni hay más dolor. Y ese día estaremos cantando millones de millones de millones. Y en medio de todos esos millones, su voz va a resaltar entre los millones. Y el Rey de Gloria, el varón perfecto, lo va a ver y le va a decir, bienvenido, bendito de mi Padre. ¿Por qué? Porque la referencia, el equilibrio lo dio Él. Porque a pesar de que nosotros no fuimos perfectos en la tierra, a pesar de que nosotros fallamos constantemente, el Señor vino y nos equilibró. El Señor vino y nos levantó. Leámoslo de nuevo. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Abra la boca. Diga que algo no le gusta, pero dígalo con respeto. Dígalo con decencia. Y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, contristar al Espíritu Santo es, no lo aleje. No lo aleje de usted. Porque si la leña se aleja del fuego, la leña no arde. Deje que la leña se acerque al fuego para que la leña arda. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, verso 31, toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia. Antes ser benignos unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y escuche la pesa, escuche el contrapeso. Como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la pesa exacta. Si Dios me perdonó, tengo que tener la disposición de perdonar, porque no me puedo comparar con quien me ofendió. Me comparo con el que no me ofendió. Me comparo con el que dio su vida por usted y por mí. Yo le pido que incline sus rostros y vamos a orar. Ahí donde están. Hoy no sé si ustedes saben que es Pesach. Hoy es el día del Passover. Hoy se celebra en Israel el día de la crucifixión, mejor dicho para los israelitas, pero para nosotros la crucifixión del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí donde está sentado y donde está sentada, le voy a invitar a reflexionar sobre su vida, no sobre la vida de los demás. El que me esté oyendo en su casa, reflexione sobre su vida, no sobre la vida de los demás. Busque la pesa exacta, busque el contrapeso exacto. Mientras Cheney canta este canto, y después voy a orar, pero mientras Cheney canta esto, por favor, venga al regazo de Dios, venga a los pies del Señor y deposite ahí todo lo que necesite depositar en esta noche, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordia, porque Dios es santo, Él es perfecto, Él no nos falla. Los seres humanos nos fallan, pero Él jamás nos fallará. Y como Él es el centro, como Él es la referencia, como Él es el contrapeso, mi hermano y mi hermana, nadie tiene excusa. Escuchemos a Cheney mientras oramos. Ore ahí con el Señor, órele al Padre, órele al Señor, disponga su corazón, hable con el Cristo, hable con el Padre y recuerde que Dios aborrece las balanzas falsas. Dispóngase, mi hermano, dispóngase, mi hermana. Vaya al regazo de Cristo, vaya a los pies del Señor. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre, Jesús? Ni toda una vida, ni largas distancias podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No es oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume derramado en ti, así me doy en adoración a ti, Jesús, rindo todo a tus pies. Gracias, Señor bueno y santo. Gracias, gracias, Jesús. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer para honrar tu nombre, Jesús? Ni toda una vida, ni largas distancias podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más
Señor. Te damos gracias, Jesús, por esta noche. Te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón. Reconocemos, Señor. Reconozco, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos actuado en consecuencia, Señor, de lo que sentimos por el error de otras personas. Que hemos caminado, Señor, sin fijarnos, Padre Santo, en tu conducta y poniendo más atención a la conducta de otros. Reconocemos, Padre bueno y santo, que hoy nuestros corazones han escuchado tu voz. Reconocemos, Padre bueno, que hoy nuestros corazones han entendido que lo único que nos puede sostener asidos a tu mano es poner los ojos en ti, Señor, y en nada más ni en nadie más. No importa lo que hagan las personas en nuestro alrededor, no importa lo que digan los predicadores, no importa lo que haga cada creyente alrededor del mundo. Hoy, Señor, reconocemos que nos vamos a balancear, a comparar solo contigo. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos, Padre bueno, que guíes nuestras vidas como hasta hoy lo estás haciendo, que traigas, Señor, a nuestro corazón reconocimiento, y a los que están escuchando en casa, Señor, para que podamos entender, Señor, que siempre vamos a encontrar deficiencia en las personas que nos rodean, pero en ti, Señor, jamás vamos a encontrar algo imperfecto, porque tú eres santo. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.